Esta mañana Scott me preguntó cómo me sentía. La verdad es que siempre lo hacemos. Y yo le dije la verdad, tengo el presentimiento de que va a ser un buen día. Eh, Creo que va a ser un buen día. Él me dice, yo siento lo mismo. Y le dije, hace 8 días hablamos acerca de eso. Yo le decía, a veces confundo y me preocupa cuando me siento demasiado bien. A veces me preocupo cuando me siento en una posición cómoda o que para mí es cómoda. Yo le decía porque confundo fácilmente fe con autoconfianza. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces se preguntan, ¿está todo bien? Y se preguntan, bueno, ¿y por qué siento esta paz? ¿O por qué estoy tan tranquilo? En mi caso, a veces es que Dios está haciendo su obra y puedo descansar en Él. Pero en otros casos es que me siento demasiado seguro de lo que, entre comillas, sé que yo puedo hacer. Pero otra de las razones, así que con eso quiero tener cuidado, pero otra de las razones por las que siento que es agradable este día es porque el título de la charla esta mañana es Volviendo de la derrota a la victoria. Ahora, yo no sé si a ustedes les gusta ese título. Yo no sé si ustedes pueden recordar esta mañana cuándo fue esa última vez, cuándo fue esa vez que estabas derrotado, que te sentías caído, incluso con pocas esperanzas de poder continuar. Y Dios llegó, te levantó y te dio un nuevo comienzo. La verdad es que para mí siempre va a ser especial volver de la derrota a la victoria. Y ojalá también lo sea para ustedes. Y eso es lo que vamos a estar tratando esta mañana. Hace 8 días, con respecto al pueblo de Israel, nos referimos a la derrota que sufrieron frente a la ciudad de Ai. ¿Recuerdan? Un poco de relax, un poco de autoconfianza. Se creyeron seguros en una batalla que pudieron haber ganado fácilmente, pero se confiaron y sufrieron las consecuencias. Ahora, ese pueblo que había sido valiente, que había tenido una gran victoria impresionante frente a Jericó, ahora se encontraba desanimado, se encontraba asustado, estaban llenos de cobardía. Pero, ¿qué hace Dios cuando estamos caídos? ¿Qué hace Dios cuando estamos derrotados? ¿Qué hace Dios cuando ve a su pueblo avergonzado y sin esperanza? Le vuelve la esperanza, ¿cierto? Le vuelve la energía. Lo vuelve en la dirección en que Él quería que fuera, siempre. Y eso es lo que hace con el pueblo judío. Una vez más, vez tras vez, tal vez las mismas veces que lo ha hecho con tu vida y con la mía. Una vez más Dios acude a levantar a su pueblo querido. Proverbios 21:31 tiene algunos aspectos que quiero mencionar antes de entrar al libro de Josué. El versículo 31 de Proverbios 21 dice, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende de Jehová, depende del Señor. Ahora, hay por lo menos 3 términos que quiero mencionar. El primero es alistar. ¿Quién se alista? El caballo. Ese es un caballo inteligente. Él se alista solito, ¿cierto? No. Se alista el caballo para la victoria o para la batalla. Significa que el jinete lo tiene que preparar. El caballo no se alista solo. El jinete, el soldado va a tener que ir, colocar la silla, prepararlo, supongo que alimentarlo bien, en fin, entrenarlo. Eso es lo que hace el jinete, alistar su caballo. ¿Saben? Noé creyó en el diluvio. ¿Y qué hizo?
construyó el arca. ¿Será que Noé se sentó a esperar que cayeran las primeras gotas para ver si realmente lo que iba a suceder era cierto? No. Antes de que cayera, es más, nunca en la vida había llovido. Eso era nuevo para el mundo. Y aún con todas esas implicaciones, Noé cree que Dios va a hacer lo que ha prometido y empieza a construir el arca mucho, mucho tiempo antes. En el caso de Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, ¿qué dijo? Muéstrame el plan, muéstrame siquiera la maqueta, el boceto, y entonces yo evalúo si voy o no voy. No, eso no fue lo que hizo Abraham. Abraham dejó su tierra, su parentela, todo lo que era conocido, cómodo, y salió. ¿Y saben ustedes lo que hizo Moisés cuando debieron cruzar el Mar Rojo? Dios le dijo, extiende tu vara, tu brazo, señala con tu vara. Y claro, Moisés creyó que Dios iba a hacer un milagro, pero su brazo debió permanecer extendido. Esta es la escuela de la fe de Dios. ¿Saben? Cada vez me convenzo más de que Dios nunca nos va a abrir la puerta de par en par. ¿Y saben por qué lo digo? Porque Dios siempre que va a hacer algo en nuestras vidas, Él demanda fe. Dios no va a hacer nada en nuestras vidas sin que nos estire a depender más de Él. Y no estoy diciendo con esto que entonces Dios no puede abrirnos la puerta. No, Él lo hace y lo quiere hacer. Pero a veces en vez de abrirla de par en par, quita el seguro. Y la va abriendo de a poco. Y nosotros debemos creer que si Él ha quitado el seguro, entonces vamos a poder atravesar esa puerta. Pero Dios siempre, siempre va a hacer algo que aumente nuestra fe. Ese es su propósito con cada cosa que hace en nuestra vida, alimentar esa fe y que nosotros cada vez podamos estar dependiendo más y más de Él. Abraham salió de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. No era una fe asegurada, no era una fe basada en que todo va a ser color de rosa porque ya lo vi. No, es una fe basada en lo que Dios es capaz de hacer, mucho más allá de lo que yo pueda estar viendo en el momento. El otro término que aparece ahí es pero. Dice, se alista el caballo para el día de la batalla, pero. Ese pero, claro, marca un contraste y marca una línea entre lo que Dios va a hacer y lo que nosotros necesitamos alistar. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Les suena eso? No. Una de las primeras cosas que quise hacer cuando recién empecé a conocer y a llegar a la iglesia fue buscar ese versículo en donde Dios había dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Y adivinen qué, van 17 años, casi, ya casi 18, y no lo he encontrado. No sé, estoy a punto de convencerme que es que no existe. Al que madruga Dios le ayuda, tampoco, eso no lo he encontrado en la Biblia. Puede que tenga sentido, ¿cierto? Pero no es bíblico. ¿Saben? Dios no necesita que usted y yo le ayudemos. Dios lo puede hacer contigo o sin ti, conmigo o sin Albeiro. ¿Saben? Este es un típico ejemplo de fe activa, fe obrando. No es sus hijos ayudando a Dios, son sus hijos creyendo y poniendo en marcha su mirada y su fe en un Dios y Padre que puede hacer posible lo que para nosotros parezca imposible.
Así que se alista el caballo, Dios va a hacer la otra parte y claro, cuando Dios hace también hace su parte y nosotros nos preparamos, entonces la victoria es segura. Después de que ha pasado eso, la victoria depende del Señor. ¿Saben? Volver de la derrota a la victoria implica ajustes. Y en el pueblo de Israel, volver de la derrota a la victoria implicaba cambios, implicaba que iban a tener que hacer algunas adecuaciones en sus vidas. ¿Saben qué va a pasar con tu vida y con la mía? Cuando Dios quiera levantarnos nuevamente y llevarnos a la victoria, vamos a tener que empezar a hacer ajustes. Y Dios, antes de la bendición, quiere empezar a trabajar en nuestras vidas. Quiero que noten lo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan que hace 8 días les pedí que tuvieran en cuenta el primer versículo del capítulo 7 de Josué? Porque hoy lo íbamos a mencionar. Pues quiero que vayamos allá. Van a tener aquí los textos, pero si tienen sus Biblias, mucho mejor, ¿vale? El versículo 1 del capítulo 7 de Josué dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdi, bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio, a la destrucción. Este hombre de la tribu de Judá, ¿qué provocó con eso? Con sus decisiones, la ira del Señor. ¿Sobre quién? ¿Sobre él? Impresionante, ¿cierto? Este hombre provocó la ira del Señor contra todos los israelitas. ¿Saben qué me parece impresionante? Este hombre recién había estado en la pelea contra Jericó. Y este hombre, yo me atrevo a decir que si estuvo en esa batalla es porque creyó que Dios les iba a dar la victoria. Así que este hombre, por un lado, creyó que Dios era suficientemente poderoso para hacer lo que había prometido y para darles la victoria, la conquista de Jericó. Pero ¿saben qué me impresiona más? Que haya olvidado que el pecado trae consecuencias. Yo me pregunto, ¿cómo es que en un momento cree que Dios es poderoso para derribar una fortaleza como eran los muros de la ciudad de Jericó, solo dando vueltas a su alrededor? ¿Cómo es que experimenta esa victoria, un milagro, pero se olvida de una instrucción que era tan clara de que no podían conservar para sí absolutamente nada? ¿Cómo es que yo le creo a la promesa de Dios de bendecirme, pero olvido que Él también dice que mi pecado y mi desobediencia traen consecuencias? ¿Será que nosotros somos diferentes a Acán? Pues ojalá, sí. Ojalá no seamos como Acán, que para unas cosas sí le creemos a Dios y para otras no. ¿Saben qué me parece también curioso? Que a veces estamos diciendo que para unas cosas creemos a Dios, para las que nos, ¿qué? Conviene. Pero ¿saben que eso es contradictorio? ¿Saben por qué? Porque siempre nos conviene creerle a Dios. O sea, decir que creemos a Dios cuando nos conviene, o sea, que hay otras ocasiones en las que no nos conviene creerle a Dios. No, siempre nos conviene creerle a Dios, porque es lo mejor que podemos hacer. Pero Acán lo olvidó. Y aquí viene el primer paso en sus boletines esta mañana. Paso número 1, en los ajustes que el pueblo debía hacer
para volver a la victoria. Quitar el pecado de en medio. Ese era el primer ajuste. El versículo, vamos a Josué capítulo 7, creo que ahora sí nos vamos a quedar ahí. Y vamos a leer el versículo 25 al versículo 26. Esto ocurre después de que Josué y los líderes del pueblo judío han llamado a Acán y su familia y ahora los están llamando a cuentas por su pecado, por lo que han hecho. Y noten lo que ocurre. Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a quién más, y a los suyos, y los quemaron. Yo me sigo preguntando, ¿cómo es que Acán pudo olvidar que Dios da bendición cuando obedecemos, pero que también la desobediencia trae consecuencias? Y allí están, el versículo 26, dice: luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. ¿Creen ustedes que Dios pasa por alto el pecado? Yo me imagino que por un momento Acán tal vez dijo: bueno, la victoria ya la tenemos, los muros cayeron, la conquista ya está asegurada, ¿qué más puede pasar? Pero no, Dios cumple sus bendiciones también, como la desobediencia cumple con las consecuencias. La desobediencia antecede a la derrota. Y Dios no iba a bendecir a su pueblo si éste estaba en desobediencia. No, si es que intentamos burlarnos, no, si es que intentamos engañar a Dios, no, si es que creemos que podemos manipular sus planes. Y aquí hay un principio bien importante, y ese principio va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solo que a veces a nosotros se nos olvida. Pero el pecado parece que fue individual. ¿Quién decidió en su propia voluntad quedarse con parte de ese botín? Acán. ¿Saben? No hay, el relato bíblico no nos dice eso. Pero si Dios me da el privilegio de divagar en este contexto, yo me atrevo a decir que Acán no consultó con nadie más. Es más, a veces consultar con alguien más hay que compartir, ¿cierto? Yo creo que él simplemente tomó la decisión de quedarse con eso. Pero ¿sobre quién fueron las consecuencias? Acán desobedeció y la consecuencia fueron sobre sus hijos, sobre sus bueyes y asnos y sobre todo lo que tenía. Debió morir y ser quemado. Pero no fue solamente eso. Porque a veces está bien que uno dice: hago esto o aquello, porque finalmente el primer afectado voy a ser yo. Y eso es una gran mentira. Cuando era adolescente muchas veces decía: ¿saben qué? No me importa a qué horas llegue, porque pues finalmente es mi sueño. Si mañana voy a tener que madrugar a trabajar trasnochado, pues va a ser mi trabajo. Pero saben, a veces ignoraba una mamá que no dormía, esperando que yo llegara. Y en el caso de Acán, no solamente el pecado afecta a su familia, sino que también dice que todo el pueblo de Israel experimentó la ira de Dios a causa
de su pecado. Punto número 2. Primer ajuste: quita el pecado de en medio. ¿Quieres empezar? Dios te está llamando, Dios te quiere levantar. Entonces empieza a hacer los ajustes. Empieza a hacer cosas diferentes en tu vida. Empieza a tratar de quitar todo aquello que obstruye que Dios haga la obra en tu vida, en nuestras vidas. El siguiente paso es: pide instrucción. Sencillo, ¿cierto? ¿A cuánto nos gusta pedir instrucciones? A veces cuando siento que lo sé hacer, prefiero que nadie me venga a decir. No somos muy buenos pidiendo instrucciones. ¿Por qué? Porque pocas veces o a pocas personas nos gustan que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos mucha dificultad con eso. Pero Josué, cuando van a la primera batalla, cuando van a pelear por primera vez contra Ai, simplemente Josué recibe el informe de los exploradores y les dice: listo, vayan, háganlo. Pero esta vez es un poco diferente. Noten lo que ocurre en el capítulo 8, versículos 1 al 2. Dice: el Señor exhortó a Josué. ¿Quién exhortó a Josué esta vez? El Señor. No los exploradores de la primera vez. No aquellos que lo habían visto todo demasiado fácil. No el consejo de hombres. ¿Recuerdan el consejo de los exploradores? Tranquilo, Josué, no hay necesidad de cansar todo el pueblo. Unos pocos de nosotros nos bastarán. ¿Para qué fatigamos a los demás? No, esta vez el Señor exhortó a Josué y le dijo: no tengas miedo, ni te acobardes. ¿Recuerdan cómo habían quedado después de la derrota? Llenos de pánico, miedo, llenos de cobardía. Una vez más, la misma instrucción para Josué: no tengas miedo, que esta vez yo voy a ir delante. No tengas miedo, ni te acobardes. Y le dijo: toma contigo ¿a cuántos? ¿A 3,000, a 2,000 o 3,000, como habían dicho los primeros exploradores? No. Dios le dijo esta vez: todo el ejército. ¿Notan algunos cambios en la instrucción de la instrucción de Dios al consejo de los hombres que habían ido la primera vez? Sí, todo cambió. Todo el ejército, no 2,000 ni 3,000, como habían hecho antes. Y ataquen a la ciudad de Ai, yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. ¿Recuerdan la primera instrucción? ¿O recuerdan la instrucción cuando fueron a pelear contra Jericó? ¿Cuál era la instrucción? No podían guardar absolutamente nada. Esta vez Dios está en control nuevamente. Parece ser que Josué y sus hombres aprendieron la lección. Es importante pedir el consejo de Dios. Y les dice: prepara una emboscada. Esa era parte de la instrucción. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Esto me hace pensar a la anécdota o a la ilustración del peluquero que decidió dedicarse al arte y a las pinturas. Cuando alguien le pregunta por qué decidió hacer esos cambios, él dice: mira, cada vez que alguien se sienta en la silla de mi sala y espera que yo arregle su cabello, él
me da las órdenes. Él me dice qué es lo que yo debo hacer con su cabello. Pero ¿saben? Cuando me dispongo a pintar, nunca el lienzo me dice qué es lo que debo hacer. Yo sé que están pensando, somos artistas. No, todavía tengo reflejos. ¿Saben? A veces nosotros nos creemos los artistas. A veces nosotros nos creemos con la capacidad de dibujar el plano, la estrategia y decirle a Dios cómo es que se tiene que hacer. Pero ¿saben? Nosotros no somos los artistas de la historia. Somos lienzos. Y Dios es el maestro. Y solamente Él y nadie más puede plasmar la mejor pintura en nuestras vidas. Dios no necesita que nosotros le digamos cómo es que lo debemos hacer. Él es el maestro. Él es el artesano. Y nuestra mayor tarea en la obra de Dios es creerle. Tal vez sea lo más difícil, pero es lo que usted y yo debemos hacer. Creerle. Paso número 3. Paso número 1, quita los obstáculos, quita el pecado, quita los impedimentos, quita el palo de la rueda. Punto número 2, pide instrucciones. Punto número 3, ejecuta las instrucciones. ¿Saben por qué se nos dificulta tanto a veces pedir instrucciones? Porque nos cuesta seguir instrucciones. Cuando ustedes van llámese al Costo, llámese Catronics, Falabella, y compran su televisor, compran su teléfono, su plancha. Ustedes llegan a la casa y ¿qué es lo primero que uno quiere hacer? ¿Cómo funciona, cierto? Si es un equipo de sonido, yo quiero saber cuánto volumen suena y si voy a poder compartir mi música con el barrio. Y si es un televisor, uno quiere mirar la imagen, uno quiere saber que esté funcionando bien. Y si de repente uno enciende el televisor y en menos de 5 minutos está echando humo, ¿uno qué hace? Uno dice, wow, eso tiene una cartilla en donde me decía cómo lo debía utilizar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? No destapemos, no toquemos tornillos porque eso tiene garantía. Y no, cuando la culpa fue nuestra por no seguir las instrucciones. Parece ilógico, ¿cierto? Pedir consejo y no seguirlo. Pero ¿cuántas veces nosotros lo hacemos? Acán lo sabía. Acán había recibido una instrucción muy clara, pero lo olvidó o simplemente la ignoró. Creo que es mejor preguntar cómo. Es mejor preguntar cómo que quejarnos o reclamar por qué a mí. Pero una vez que sepamos cómo, pues cuidémonos de hacerlo tal cual se nos ha dicho que lo hagamos. ¿Saben? El problema conmigo, y no sé si ustedes se identifican conmigo, pero mi gran problema no radica en las cosas que no sé. Mi gran problema radica en las cosas que sé, pero que no hago. El mayor problema con la humanidad no es lo que no sabemos. El mayor problema es lo que sabemos, pero no ejecutamos. Ignoramos el consejo cuando lo pedimos, o a veces buscamos el consejo de la persona que sabemos que nos va a decir lo que nosotros queremos hacer. Y en ese caso es mejor no pedirlo, porque entonces
todo está condenado a la derrota. Así que si tú tienes la instrucción, si has pasado tiempo delante de Dios pidiendo la instrucción, sigámosla, síguela al pie de la letra. No sea como las esposas que le preguntan, eso me lo cuentan, ¿sí? A mí no me consta. No sean como las esposas que le preguntan a sus esposos, esa es la queja de los esposos. Mi esposa me pregunta cuál vestido cuál vestido quieres que me lleve. Después de 2 horas decide llevarse un pantalón. Y sus esposos dicen, ¿para qué me preguntas si finalmente te vas a llevar cualquier otra cosa diferente a la que yo te puedo decir? Josué capítulo 8, versículos 3 al 8. Noten cómo sigue la historia. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Ai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche con esas órdenes. Escuchen las órdenes que les dio. Ustedes pondrán una emboscada. Dios le había le había hablado de eso. Sí. Les pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténgase en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. ¡Wow! ¿Eso significaba derrota? No. Sigamos la historia. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de la ciudad, de ahí. Prefiero decir ciudad que ahí, nunca sé cómo se pronuncia. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. ¿En realidad eran órdenes de Josué? No. Simplemente Josué estaba siguiendo la instrucción de Dios, las coordenadas que Dios le había dado. ¿Saben cómo sigue el desarrollo de la historia? Cuando Josué se dispone junto con una parte de ese ejército a atacar la ciudad, el ejército de la ciudad les hace frente. Y efectivamente ellos salen a la carrera como había acontecido la primera vez. Y ese ejército de esta ciudad creen efectivamente que los están persiguiendo y que ellos están huyendo y que están acobardados y llenos de miedo como la primera vez. Pero ¿saben? Ellos llegan a un punto, Josué con su ejército, lo suficientemente lejos como para que el ejército, la otra parte de sus hombres que está escondida y camuflada, aprovechen que toda la ciudad ha quedado vacía. Y cuando toda la ciudad va detrás de Josué y sus hombres, creyendo que realmente están huyendo, entonces la otra parte del ejército de Israel toma posesión de la ciudad. Esa fue la estrategia que Dios diseñó. Y fue la misma estrategia que Josué junto con su ejército ejecutaron. Y esta vez los resultados son diferentes. ¿Y saben por qué son diferentes? Porque la obediencia es recompensada. Sencillo. ¿Fácil? No. Pero es práctico. Punto número 4. La obediencia es recompensada. Versículos 25 al 28 dice, ese día murieron todos los habitantes de ahí, como 12,000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de ahí. Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Luego Josué encendió la ciudad, reduciéndola a escombros, como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de ahí y ordenó que dejaran su cuerpo colgado hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaron en la entrada de la ciudad. Asimismo, pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver.
y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. ¿Saben? Parte de la recompensa inmediata es que el pueblo de Israel podía quedarse con parte del botín. Podían quedarse con parte del ganado, de los asnos, de las riquezas. Chévere, ¿no? Si hay recompensas inmediatas. A veces nosotros creemos que obedecer a Dios, wow, es muy difícil porque los frutos demoran. Y sí, a veces demoran, pero llegan al tiempo. Llegan en el momento preciso. ¿Saben qué bueno, qué maravilloso es cuando uno puede tomar algo, cuando uno ha recibido algo y uno puede decir, esto es de Dios? Pero qué triste es cuando uno finalmente obtiene lo que quiere, pero empieza a mirar por el espejo retrovisor y empieza a darse cuenta que uno ha manipulado, que ha mentido, que ha engañado, que ha violado la instrucción. ¿Saben qué pasó con Acán? Acán pudo haber esperado un poquito y pudo haber disfrutado de un botín mucho, mucho mejor. Pero esa no era la instrucción. Ahora Dios le dice a su pueblo, ustedes han ejecutado paso a paso lo que yo les he ordenado. Pueden disfrutar y tener la bendición, disfrútenlo. Porque entonces era lo que Él estaba dando. Y no eran lo que ellos habían alcanzado. No era el resultado de su manipulación o su engaño, sino lo que Dios estaba dando. Y claro, cuando Dios bendice, cuando Dios da, entonces la gloria y la honra son para Él. Los versículos 30 y 31 terminan diciendo lo siguiente. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor. Ahora no es tiempo de estar acobardados, no es tiempo de sentir miedo ni pánico. Ahora es tiempo de adorar. Ahora es tiempo de reconocer quién es el que ha dado la victoria. Dios, un altar al Señor, al Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras sin labrar. Un altar de piedras que no hayan sido manipuladas por el hombre, ni por herramientas. Es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecerán holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Un altar, holocaustos, sacrificios que recordaban al único Dios verdadero. Atrás habían quedado 2 montones de piedra. El primero recordaba que el arrepentimiento trae restauración. Cuando Acán murió, ese monumento, ese recordatorio, ese arrume de piedras, le recordaban al pueblo que la desobediencia trae consecuencias, pero que cuando hay arrepentimiento, Dios restaura. Pero no solo eso, había quedado otro montón de piedra sobre el cadáver de uno de los reyes que había hecho daño al pueblo judío. Ese era un recordatorio donde el pueblo judío, cada vez que lo viera, tenía que recordar quién era el único rey sobre la tierra y quién había dado la victoria. ¿Saben cómo llama aquel lugar en donde Acán murió? Dice que el valle de Acor. ¿Saben? Acor en el término hebreo, en la raíz hebrea, significa problema. Y ¿saben? Eso no es casualidad. Eso solo significa que usted y yo estamos en problemas cuando decidimos desobedecer. Ahora se hace mención a otro altar, un altar diferente.
un altar de piedras especiales. Piedras que no habían sido manipuladas por ningún hombre. ¿Saben eso que nos debiera recordar? Que los planes de Dios no los debemos manipular, porque son perfectos y se ajustan exactamente de una manera perfecta a tu vida y a la mía. Eso nos debiera recordar que Dios no se puede manipular, que Dios no se engaña y que lo mejor que podemos hacer es seguir su instrucción. Y que solo sobre los planes de Dios, nuestras vidas pueden encontrar la victoria segura. Pide las instrucciones, quita el pecado que te impide escucharlas. Pero una vez que las tenga, ejecútalas. Porque entonces vas a experimentar y vamos a experimentar el poder de Dios, la bendición de Dios. Quiero pedirles que inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Yo no sé cuántas veces tú has podido experimentar la bendición de Dios en tu vida. Yo espero que hayan sido muchas, muchas veces. No sé cuántas veces has experimentado la derrota o has estado en un punto en el que simplemente te sientes incapaz de seguir. En el que simplemente te sientes incapaz de levantarte. Tal vez hoy sea uno de esos días. Tal vez hoy sea el día en que estás luchando porque no ves un horizonte, porque no encuentras sentido a tu vida, porque tal vez tienes muchas preguntas que aún no has podido contestar. Tal vez hoy es ese día en que Dios te dice, levántate. Tal vez hoy es ese día en que Dios dice, debes conocerme. Tienes que conocer mis planes para ti. Tienes que conocerme a mí. Yo te hice y sé perfectamente la dirección en que debes ir. Si tú estás aquí esta mañana y quieres conocer ese Dios, quieres conocer a Jesús como tu Salvador personal, yo te pido que levantes tu mano. Y con tu mano levantada nos estás diciendo, yo quiero que alguien me guíe, yo quiero que alguien me diga qué debo hacer para conocer a Jesús como Salvador personal, el Dios de victoria. ¿Hay alguien? Tal vez tú que ya conoces seas como yo en parte. Yo admito que mi problema no es con mi mente o con mi conocimiento. Y no es que me las sepa todas o sepa demasiado. Pero en pocas palabras, mi problema no es lo que no sé, especialmente delante de Dios. Mi problema es lo que Dios me ha dicho cómo hacer y simplemente no logro hacerlo. Yo encuentro una esperanza en el pueblo de Israel y en esta historia. Y es que aún cuando nosotros hayamos fracasado en la ejecución de la instrucción, Dios no aleja su misericordia y su gracia de mi vida. Pero ¿saben? Eso no debe constituir una excusa para que usted y yo andemos por ahí pensando en que podemos manipular o cambiar lo que Dios ya ha escrito.
Así que si Dios te ha dicho cómo, si Dios te está pidiendo que hagas algo y te ha dicho cómo hacerlo, hazlo. Porque es lo mejor que nos puede pasar. Y esta mañana vamos a terminar este servicio de una manera especial. Hay una canción que cantamos al inicio que tiene que ver con la gracia. Gracia sin fin. Esa es la gracia de Dios. Su gracia no tiene fin. Y es por su gracia que el pueblo judío, incluso después de haber desobedecido, tuvo la victoria. Y es por su gracia que usted y yo vamos a podernos levantar vez tras vez cuando hemos fracasado y caminar de la mano de un Dios que puede convertir nuestras derrotas y nuestros fracasos en gozo y en victoria. Muchas gracias.